caso del primer nivel de atención, que son 8.700 establecimientos, dice que el 96% está en una situación inadecuada. Bienvenido, doctor Ugarte, a Exitosa. Exitosa. Muy buenas noches, Karina. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Y efectivamente es una situación crítica. Es una situación crítica, por supuesto, pero lo que a mí me llama la atención, porque esto se sabe, hace mucho tiempo se conoce que los hospitales están en una situación de altísimo riesgo. Como se sabe que el Congreso de la República también es una infraestructura vieja que el tercer piso no debería ser utilizado y hay algunos congresistas que tienen sus oficinas en el tercer piso. Lo que me llama la atención es el momento cuando el Perú está sensible por lo que ha sucedido en el Real Plaza de Trujillo. El ministro anuncia que los principales hospitales de Lima están a punto de colapsar. Ha dicho que 11 hospitales están a punto de colapsar porque tienen 100 años. Y hace poco el premier dijo que el puente de Chancay colapsó porque tenía 70 años. Además, ha dicho que o que el MINSA está a nivel de expediente técnico. ¿Esto qué significa? Si un hospital está a nivel de expediente técnico, ¿después de cuántos años más o menos podríamos tener un hospital nuevo? Exitosa. Mira, Karina, creo que hay que tratar las cosas con seriedad y me parece que lo que afirma el señor ministro lamentablemente no tiene la seriedad que requiere. ¿Por qué razón? Porque si fuese esa la situación, y creo que lo es, yo no dudo que están en situación crítica, esos tendrían que estar en el presupuesto 2025. O sea, el presupuesto que se acaba de aprobar y que lo ha propuesto el Ministerio de Salud el año pasado, lo ha aprobado el Congreso, y cuando uno ve el presupuesto 2025 en lo que se refiere a infraestructura, que es del orden de los 3.000 millones de soles en todo el sector salud, es decir, no solo Ministerio de Salud, sino gobiernos regionales, gobiernos locales, etcétera, 3.000 millones, pero no están esos hospitales críticos a la referencia. ¿Cuáles sí están? Está el Hospital Lorena del Cusco, el Hospital Sergio Bernales, que es uno de los que podría estar en situación crítica, pero hay un estudio del propio Ministerio de Salud de enero del 2022 que se diagnostica la brecha de infraestructura en salud. ¿Qué cosa nos dice ese diagnóstico? En el caso de los hospitales, hace un balance, estamos hablando de enero de 2022, o sea, hace 3 años, ¿no? Reciente. Dice que de los 247 hospitales que hay en el país, en el sector público, 234 están en una situación exitosa. Eso quiere decir el 95% de los hospitales está adecuada, porque la infraestructura está mal, porque no tiene equipamiento, ¿okay? Y en el caso del primer nivel de atención de 8.083, 8.421 están en una situación, es decir, entonces la pregunta obvia es, si estos son estudios recientes, ¿por qué no están incorporados en el presupuesto de este año? Como digo, cualquiera puede revisar, entrar a la consulta plegable y va a ver el presupuesto y no están esos hospitales. Es más, el propio ministerio elaboró el año pasado una propuesta para fortalecer el primer nivel de atención. Y ustedes recordarán, el propio ministro
Incluso la presidenta en su discurso del 28 de junio del año pasado dijo que iba a conseguir Doctor, por favor, internacional. doctor, por favor, lo vamos a llamar por teléfono, hay una interferencia, casi no lo escuchamos. Por favor, vamos a llamarlo, pero lo que le logramos escuchar al exministro Óscar Ugarte es que lamentablemente el ministro Vázquez ha dado una conferencia de prensa y le parece poco serio al exministro Ugarte porque no está incorporado en el presupuesto la remoción o volver a hacer estos hospitales que él ha declarado como a punto de colapsar. Es decir, si hay hospitales que significan de alto riesgo, debería estar reflejado en el presupuesto inmediato del 2025 para hacer algo de una vez. O si él está pensando en hacer nuevos hospitales, debería estar reflejado. El ministro Vázquez habló en la conferencia de prensa de nuevos hospitales, ni siquiera habló de mantener los hospitales y la vieja infraestructura. Entonces, eso no se ve reflejado. Ya lo tenemos nuevamente al doctor Óscar Ugarte. Doctor, ¿me escucha? Por favor, por el teléfono. Aló. Doctor, ¿me escucha? Sí. Ya, entonces, usted me estaba diciendo que todo lo que ha dicho el día de hoy el ministro no está reflejado en el presupuesto. Esto quiere decir, nos dice que hay 11 hospitales a punto de colapsar, pero no hay el dinero ni para mantenerlo, ni para hacer refacciones, y menos para hacer lo que él ha expuesto, que es nuevos hospitales. Así es. Y yo creo que eso es una falta de seriedad notoria, ¿no? Como digo, hay estudios del propio ministerio, he estado haciendo referencia al estudio que se llama Brecha de Infraestructura en Salud, de enero del año 2022, o sea, de hace 3 años, es muy reciente, con toda la información necesaria, tanto a nivel de hospitales como a nivel de primer nivel de atención. En el caso de hospitales, el estudio del propio ministerio dice que de 247, 234 están en condición de inadecuados, es decir, el 95%. Y en el caso del primer nivel de atención, que son 8.700 establecimientos, dice que el 96% está en una situación inadecuada. El propio ministerio era consciente de eso el año pasado, y por eso ustedes recordarán que el propio ministro, y yo creo que era una buena iniciativa, habló del Plan 1000, del cual ya no hablan ahora, ¿no? El Plan 1000. Incluso la presidenta en el discurso de julio del año pasado mencionó el Plan 1000 y que lo iban a financiar con cooperación internacional. Bueno, ni siquiera está en el presupuesto 2025 el Plan 1000, y el Plan 1000 era más o menos 750 millones de soles. Una última pregunta, doctor. Sí. Y esto que nos ha hablado el día de hoy el ministro de convenios de gobierno a gobierno, de perfiles técnicos, de expedientes técnicos, ¿se refleja en el presupuesto o ni siquiera eso está en el presupuesto? No se refleja. No. Entonces, lo único que se refleja en el presupuesto como partidas de gobierno a gobierno son 2 hospitales. El Lorena del Cusco, y está previsto una parte del financiamiento para este año, que es 65 millones, y el Hospital Sergio Bernales de Lima, para iniciar el proceso. Son más o menos 60 millones. Muy bien, pero no existe ningún otro hospital bajo la forma de gobierno a gobierno. Pero para que tengas una idea, Karina, ¿cuánto demora las gestiones de gobierno a gobierno? El proyecto de estos 2 hospitales que han sido firmados con Francia, ¿sabes cuándo se firmaron? El 2020. O sea, hace 5 años. Y recién están en ejecución. Ya Entonces, se firmaron. Que nos digan que se van a hacer proyectos de gobierno a gobierno para los hospitales que están faltando, para estos que están críticos, va a ser de entre 4 o 5 años.
Eso no tiene ninguna seriedad. Si los Por hospitales, supuesto. como que efectivamente es cierto, no todos, algunos, el ministro dice 11, ok, vamos a suponer que son los más antiguos. Efectivamente, el Hospital Loaiza, el 2 de Mayo, la Maternidad de Lima, el Carrión del Callao, el de Ciencias Neurológicas en Barrio Santo, que efectivamente son de hace más de 100 años, ¿no? Pero si eso es así, el gobierno tendría que priorizar y dedicar dinero para ello y no esperar a una cooperación internacional que va a demorar años. Ahí lo que yo veo es una inconsecuencia y falta de seriedad realmente. Muy bien, ha quedado Yo clarísimo. priorizaría, Sí, por y supuesto, eso se tiene que es priorizar. también tiene que ser visto por el propio Congreso, porque si hay ese nivel de urgencia, hay que sacar el dinero de donde Y no se haya. tiene que reflejar, por Hay que supuesto. recurrir a créditos inmediatos o lo que fuere. Porque Se es tiene que emergencia. reflejar. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Nomás para mencionar Sí, esto, en el dígame. momento de la pandemia hubo dinero porque se extrajo de donde aparentemente no había. Si hay una emergencia de este tipo, hay que conseguir el dinero para plantear soluciones inmediatas, no para entre 4 o 5 años, que eso es una total falta de seriedad. Coincidimos. Muchas gracias al doctor Oscar Ugarte.